¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad. Y acaba de terminar cronológicamente lo que serían los festejos de la Semana de la Investigación, la Ciencia y la Tecnología en Uruguay, pero todo esto está presente cada día entre nosotros y a veces nos llevan al futuro, a veces nos hacen mirar al pasado. Por ejemplo, hoy vamos a tener en nuestro programa la visita de quien dirige un centro que se dedica a la investigación y recuperación de todo el pasado de la zona de la cuenca del río Santa Lucía, las costas del río de la Plata, por esta parte de nuestro país. Y nos va a hablar, por ejemplo, de quienes habitaban esta zona hace ya 7000 años y cómo se reconstruye toda esa historia que está entre nosotros, aquí, muy cerquita de la capital de Montevideo. Pero además vamos a hablar de hongos, porque bueno, ustedes saben, hubo desgracias vinculadas a un consumo de hongos que no son aptos para consumo humano. Vamos a hablar de hongos tóxicos en nuestro programa. Y vamos a seguir recorriendo museos en un ciclo que estamos haciendo este año, que nos trae Alexandra Perrone. Hoy es el turno del Museo de Historia del Arte, un museo fabuloso que funciona en el edificio de la Intendencia de Montevideo y que todos debemos recorrer y más de una vez. Todo eso para hoy, que comenzamos este programa como siempre, mostrándoles lo más destacado de la información científica de estos días en nuestro habitual Salpicón. ¿Querés participar en una búsqueda del tesoro en museos de la ciudad? Eso es justamente lo que te proponen el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Dr. Carlos Torres de la Llosa y el Museo Zoológico Dámaso Antonio Larrañaga. Para participar, primero tenés que retirar un álbum de aventuras en cualquiera de los 3 museos o descargarlo en formato digital desde las redes sociales. Luego, en cada institución, los participantes deberán resolver 3 preguntas relacionadas con las piezas expuestas o la temática general del museo. Y finalmente, si respondes correctamente, recibirás un sello en el álbum. Las primeras 3 personas que completen el recorrido y consigan los 3 sellos del álbum podrán acceder a diferentes premios, pero en el camino, sin duda, todos se llevarán muchos conocimientos y diversión. Desde el 21 de mayo ya podés retirar el álbum en alguno de los 3 museos organizadores y tendrás tiempo hasta el 21 de junio para conseguir los 3 sellos. Cuando los tengas, tenés que mandar una foto del álbum completo al correo que figura en pantalla. Acércate a los museos y conoce más sobre esta divertida aventura. Comenzó la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo y, como siempre, la ciencia tiene numerosas propuestas para aprender y divertirse. Este viernes 30, desde las 10 de la mañana, el paleontólogo Matías Soto presenta la actividad Los dinosaurios también riman, en la que habrá poemas, chistes y actividades para aprender de forma divertida sobre los increíbles animales que habitaron nuestro territorio hace millones de años. El Institut Pasteur de Montevideo también estará en la feria para presentar su nuevo libro que invita a conocer más de la ciencia a través de juegos. El sábado 31 de mayo a las 15 horas, en el Salón Dorado de la Intendencia, científicas y comunicadores del Pasteur presentarán el segundo tomo del libro de juegos para los pequeños amigos Pasteur. La presentación es abierta al público y contará con la presencia de Yamandú Cardoso, guionista y creador de la murga Agarrate Catalina, que aportará su mirada desde las letras y el manejo de la ficción para transmitir mensajes accesibles a todo público. Y el domingo 8 de junio, desde las 17 horas, el colectivo de la publicación Megafauna 3D, un libro de huesos, realizará una actividad para descubrir a los grandes mamíferos que habitaron la región hace miles de años. Un viaje en el tiempo a través de ilustraciones e historias paleontológicas en el que los animales extintos vuelven a la vida en la pantalla y el papel. En el marco del Día Mundial de la Fertilidad, que se conmemora cada 4 de junio, la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana presenta Diálogos Fértiles, una serie de encuentros por su canal de YouTube en la que personas reconocidas del país comparten sus experiencias en torno a la fertilidad, acompañadas por expertos que aportan su visión y conocimiento. Desde el 2 al 6 de junio, todos los días a las 20 horas, se podrá ver una entrega de la serie Diálogos Fértiles. Entre las personas invitadas están
participan la ex bailarina María Noel Richetto y la cantante Samantha Navarro, quienes, entre otras, darán testimonios reales sobre fertilidad y reproducción asistida en Uruguay. Todos los videos están accesibles buscando el canal de YouTube de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana. Hemos visto desde hace bastante tiempo como un resurgir del interés, un interés positivo, ¿no?, por el consumo de hongos, sobre todo desde un punto de vista gastronómico. Hay gente experta que ya son bastante desconocidos, rostros familiares, que dan consejos, nos cuentan cosas y se comparten recetas, preparados. El tema es que, claro, un hongo no es algo que uno pueda consumir libremente. Veo un hongo en el jardín y hago una ensalada con eso. Y lamentablemente sabemos que hemos tenido en semanas pasadas situaciones desgraciadas vinculadas a esto. Entonces nos pareció bárbaro, y a Daniela le pareció bárbaro, hablar un poquito sobre este tema, los hongos tóxicos y los riesgos para la salud humana. Daniela, ¿cómo andas? Bienvenida sobre Ciencia. Gracias. Sí, la actualidad a veces nos lleva a cuestiones que tienen que ver con la ciencia, que quizás no la vemos a primera vista, pero justamente esta, más allá de la situación personal, de los casos de intoxicación y fallecimiento, detrás de esto también hay un conocimiento científico, ¿no? Entonces, queremos abordar este tema justamente de los hongos tóxicos en este exagerado espacio de todo sobre. En este caso vamos a hablar de los hongos tóxicos, no de los hongos en general, sino de los hongos tóxicos en particular. Bien. Y como principio tienen las cosas, vamos a hablar del principio de esto, que obviamente es mucho más anterior a esta fecha, pero vamos a hablar de 1969, como lo muestra esta placa. En 1969 el ecólogo Robert Whittaker propuso ante sus colegas que el reino de los hongos debía separarse del reino de las plantas, donde estaba hasta ese momento, ¿no? Aprendimos nosotros, ¿no?, en la escuela, los tres reinos, mineral, vegetal y animal. Exacto, pero gracias a Whittaker en 1969 los hongos tuvieron su propio reino, se llama reino fungi, ¿no? Ahí empezó este camino en solitario o independiente de los hongos, y recordemos que los hongos no son solamente el de los pitufos que vemos habitualmente o que tenemos cuando nos imaginamos los hongos, sino que también son, como dice aquí, ¿no?, setas, que son los que vemos, que son los de los pitufos, que son las levaduras que usamos para el pan o la cerveza y que obviamente no las vemos, el moho, ¿no?, y también los hongos microscópicos, que son las que causan infecciones, por ejemplo, ¿no? Todo eso está dentro del reino fungi. Pero fue Whittaker el que dijo, no son plantas. Sí, crecen adheridos a sustratos, como las plantas, no se desplazan, pero, por ejemplo, no hacen fotosíntesis, ¿no? Entonces, sí tienen paredes rígidas, las células, ¿no? Las células, si nos acordamos de biología de la escuela, la célula animal es redondita y la célula vegetal tiene paredes, no es cuadrada, sino que tiene paredes rígidas. De celulosa, en el caso de los hongos, tiene de quinina, ¿no?, que es curiosamente una sustancia que también está en los esqueletos de los escarabajos, de ciertos insectos. O sea que realmente tiene características muy propias. Pero ¿qué súbditos tiene este reino, ¿no? Como lo dice la segunda placa, no hay una estimación específica. Se sabe que puede haber desde 2 millones de especies hasta más de 5 millones de especies o más según la bibliografía que analicemos, ahí está. Pero se conocen, como en muchos casos en la biodiversidad terrestre, muy pocas especies. Se estiman unas 150.000 conocidas, o sea que imagínense todos los que hay sin conocer. Esto nos contó Alejandro Sequeira, que es un reconocido experto e investigador y escritor en temas de hongos en Uruguay, que nos contó que, que este poco conocimiento lo que dificulta es la conservación y la valorización del hongo por su actividad en la naturaleza.
¿no? Interviene en la descomposición del suelo, a su vez genera nutrientes para las plantas cuando se descompone, y también, como son parásitos, ayudan a controlar plagas. Las plagas son los que vamos a mostrar ahora. Entonces, ¿qué pasa en Uruguay? Y esto es lo que muestra la siguiente placa, ¿no? ¿Qué se sabe de ellos en Uruguay? Bueno, en Uruguay hay una gran tradición de investigación de la mano de Rodolfo Taliche, ¿no? Que fue el de los primeros que empezó a investigar sobre hongos, y se estima que hay más de 300 especies en Uruguay, de las cuales solo, ya estamos llegando al meollo del asunto, de las cuales solo 42 son comestibles, ¿no? Uno piensa, bueno, 250 son, 260 son tóxicas. Pues no, solo 10 o menos de 10 son tóxicas, y de esas solo una es mortal, o por lo menos de las conocidas. Todas las demás en realidad no son ni tóxicas ni comestibles. ¿Por qué? Porque no se pueden comer, porque no son sabrosas o porque son duras, no se pueden cocinar, ¿tá? Pero en realidad el grupo de las tóxicas no es tan grande, y por eso hay que conocerlas. Por eso es interesante que quienes quieran incursionar en esto de recolectar setas o hongos sepan cuáles son estas especies y las eviten. Pero no soy yo la experta que va a contar eso. Entonces quisimos hablar con Alejandro Sequeira para que nos cuente, bueno, qué se sabe de los hongos tóxicos en Uruguay y qué es lo que provocan. Lo vamos a ver en este informe. Amanita phalloides del sombrero de la muerte y Chlorophyllum molybdites, que le llamamos hongo de láminas verdes, son los que causan la mayor cantidad de intoxicaciones en el Río de la Plata. Pero de intoxicaciones letales aparece Amanita phalloides en el primer lugar. Particularmente esta especie tiene toxinas que actúan de una forma muy lenta, se llaman hongos de latencia larga, y por tanto es por eso que a nivel clínico se hace una gran diferencia si los síntomas de una intoxicación por hongos aparecen antes de las 6 horas de haber sido ingeridos o si aparecen después de las 6 horas. Las más graves son las de latencia larga. La persona que ingiere hongos con hepatotoxinas en general puede pasar hasta más de 6, 10 horas, 12 horas sin sentir síntomas. Cuando tienen los primeros síntomas, en general son de irritación gástrica, podrían confundirse con otra cosa, otra ingesta, y recién después aparece un momento de pseudo mejoría, como una parte de ventana, que es una carrera contra el tiempo de la toxina llegando al daño hepático. Entonces ahí es muy importante que se haga un buen diagnóstico de la especie que está en juego y un muy buen diagnóstico clínico para poder que los médicos actuar con un protocolo eficiente para proteger el hígado en caso que sea una intoxicación hepatotóxica. Pero es bien como venías diciendo, Daniela, ¿no? Un tema de investigación y conocimiento, porque si bien uno se puede quedar con la impresión de lo que vos dijiste, son pocas las especies tóxicas, si no las sabemos reconocer, estamos en problemas. Es verdad. Sí. Igual que las comestibles, claro, ¿no? También. Pero bueno, las comestibles a lo sumo no serán ricos los que colectamos, pero los que son tóxicos es un riesgo. Como nos decía Alejandro, hay uno que es el más peligroso, Amanita phalloides, que ya su nombre común lo dice todo, que es el sombrero de la muerte, ¿no? Ya su nombre no nos da ganas ni de acercarnos, que son altamente tóxicos, ¿no? Pero hay, como te decía, una variedad no muy amplia de hongos que generan intoxicaciones y que pueden generar problemas de salud. ¿Cuáles son esos problemas? Alejandro ya lo fue comentando, pero también hay muchos mitos, ¿no? Con respecto a esto. Bueno, si yo recojo un hongo y lo hiervo y la olla se pone negra, ¿no? Hay veces que ese tipo de cosas, bueno, eso es lo que le preguntamos a Alejandro para esta segunda parte del informe. ¿Cuáles son esos mitos a los que no hay que prestarles atención? Lo primero que hay que tener en cuenta es que
no hay una regla que permita diferenciar cuáles son tóxicos de los que no, más que la del conocimiento. Se escucha mucho de que se utiliza un diente de ajo, un cubierto de plata, hirviéndolo con las setas que se presumen tóxicas, y que generalmente la técnica dice que si se ennegrece ese ajo, quiere decir que bueno, la seta tiene toxinas. Eso no funciona, es un mito, es parte del folclore popular, que a esta altura se vuelve peligroso porque es una técnica que no te dice si realmente esa seta es tóxica. Y pensando lo siguiente, que Amanita phalloides, la seta más tóxica que podemos encontrar, no se desnaturaliza a nivel de toxicidad ni con hervores ni con desecación, o sea que ni hervirlo ni secarlo lo va a llevar a una franja de ser comestible. Después hay varios mitos más, que los hongos tienen olores o colores de alerta que nos pueden hablar de su toxicidad, como pasa a veces en el reino animal. Sin embargo, no, hay hongos que son de color muy apagado. De hecho, Amanita phalloides pierde el color verdoso que lo caracteriza y se vuelve grisáceo, blanco. Y hay hongos que, por su contraparte, como el delicioso Lactarius delicioso de níscalo, es de color anaranjado fuerte y sin embargo es muy comestible. También es un mito pensar que si es comido por hormigas o si algunos animales comen ciertas setas, entonces los humanos podríamos hacer lo mismo. Eso no es así, tenemos organismos totalmente distintos y las toxinas actúan de forma diferente, obviamente, en los distintos reinos de la naturaleza. Y me gusta insistir en que a los hongos no hay que temerles, hay que conocerlos. Aquel iniciado que va a volcarse a la recolección de hongos silvestres, empezar por conocer cuáles no hay que juntar. Y lo más importante es nunca ingerir ni colectar un hongo que no puedas reconocer, que no sepas cuál es. Se ha dicho mucho en estos días y queríamos contribuir con una mirada científica y con un poco más de detalle en un tema que está claro, es de salud pública también, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, es la ciencia que siempre decimos que está detrás de las cosas que nos rodean, de las situaciones que vemos. Y algo interesante que Alejandro contó, ¿no? Que la toxicidad de los hongos no es al tacto, es a la ingesta. Entonces podemos recolectarlos. Él decía ahí, bueno, sacarles una foto para no sacarlos de su ambiente. Pero no tengamos problema en tocarlo, ¿no? Pero el problema es comerlos, ¿no? Okay. Y bueno, Alejandro en realidad, como les decíamos, es una persona que hace muchos años que se dedica al estudio de los hongos y bien vale la pena un trabajo en el que él participa junto a otros comunicadores y diseñadores. Es una página web que se llama Modo Hongo, que la verdad que vale la pena, permite hacer como un recorrido por el bosque buscando cada una de las especies y conociéndolos con unas imágenes estupendas, así que los invitamos también a conocerlo. Excelente, Daniela, gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencias, ya volvemos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu nos une la vida. En este bloque de Sobre Ciencia vamos a volver sobre un ciclo que vamos insertando a lo largo del año que tiene que ver con recorrer museos, fundamentalmente de Montevideo. Pero hoy vamos a bajar la escalera de las maravillas, porque realmente es, si bien el museo tiene 2 plantas, es la escalera de las maravillas. Alexandra Perroni, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Gustavo? Bueno, hoy vamos a presentar el Museo de Historia del Arte. Comenzamos este ciclo hablando del Museo de Historia Natural Carlos Alberto Torres de la Llosa y vamos a hablar del Museo de Historia del Arte. Y justamente es el que está más céntrico de todos, sí, ¿no? Sí, Estamos sí. hablando de Ejido y 18 de julio. O sea, está realmente al alcance de todo, unos pasitos también del estudio de streaming de TV Ciudad, allí a unos pasitos. Y es un museo popularmente conocido como el Museo de la Momia. Y sí, todos hemos... A ver, ¿vos te acordás que hubo un año que se hizo el Día de la Momia? Sí, es popularmente conocido por el Museo de la Momia, pero realmente una vez que nosotros lo recorrimos, encontramos un montón de historias para contar, o sea que es muchísimas cosas que transmiten sus piezas
Y no solamente lo podemos ubicar por el Museo de la Momia. Pero bueno, vamos a comenzar escuchando a su directora, María José Bolognini, que ella nos cuenta el acervo tan rico que tiene este museo y cómo se relaciona con la comunidad y con la gente que lo visita. Lo vemos. Este Museo de Historia del Arte, como bien lo indica su nombre, es un museo de historia que trabaja la historia a través de obras de arte y de piezas arqueológicas. Este museo tiene un acervo de cerca de 5.000 piezas y alrededor de 8.000 ejemplares las publicaciones que tenemos en la biblioteca. Algunos originales, algunas réplicas. Buena parte de las colecciones que hay acá son del acervo propio, pero también contamos con piezas que están en préstamo, transitorias o en situación permanente. Este museo es un lugar que abre para todo tipo de público, aunque tiene un rol fundamentalmente didáctico, porque nosotros estamos en las visitas educativas que realizan todos los años instituciones públicas y privadas de primaria y secundaria, algunas veces del IPA, algunas veces de universidad. Recibimos alrededor de más de 10.000 estudiantes por año, más de 1.000 visitantes por mes fuera de los grupos educativos, más de 1.000 personas. En las instancias de patrimonio, fin de semana de patrimonio y museos en la noche, recibimos cerca de 5.000 visitantes, ya que es un museo súper demandado. Nuestra misión es esa, abrir al público, a todo público, para ofrecer la historia del arte en el tiempo que manejamos acá adentro. Y nuestra visión intenta colocarnos en un lugar de referencia para toda la comunidad, o sea, que todas las franjas de edad, de identificación, de lo que sea, se sientan con algún tipo de representación aquí adentro y bienvenidos. Nosotros tenemos todos los años una agenda anual de propuestas, porque también tenemos espacios que no tienen exposiciones permanentes y es allí donde vamos con propuestas diferentes que tratamos de renovar. Y en ese sentido intentamos trabajar con temas que se discuten en la actualidad, pero que tienen un anclaje seguramente bastante atrás en la historia, o por lo menos tienen a lo largo de la historia un avance, una evolución o lo que sea que nos puede traer al día de hoy para pensar en cosas nuevas. Intentamos tomar todos esos temas que están en la agenda social del momento y que se discuten desde todos los lugares, nosotros intentamos tomarlos desde la historia y desde el arte para traer propuestas específicas acá que nos permitan eso, como un relacionamiento actual con la comunidad, como un repensar, como un despertar la crítica también. Algo de museo de antes, Alexandra, en eso de la enorme cantidad de cosas para ver en espacios acotados, ¿no? Sí, ahora lo vamos a empezar a recorrer en esta oportunidad de la mano de Cristian Olivera, que es licenciado en Historia, y que nos va a hablar primero del antiguo Egipto, y nos va a contar la historia de Esoeris, que es, como él nos decía, lo que más atrae al público y por lo primero que preguntan, ¿no? Bien. Pero también Esoeris es el nombre que tuvo en vida la momia que está en exhibición en el museo. Pero nos cuenta otras historias también del antiguo Egipto que llaman muchísimo la atención y que nos damos cuenta de eso, ¿no? De la riqueza que hay detrás de cada pieza en este museo. Lo vemos. Bien, estamos en el piso que alberga una de las principales colecciones del museo, que es toda la colección de historia antigua, ¿no? Empezamos con prehistoria, tenemos Egipto, Mesopotamia, Persia, Grecia y Roma. El sector de Egipto es uno de los más visitados del museo, principalmente porque acá se aloja una de las principales atracciones, si queremos llamar, de esta institución, que es nuestra momia egipcia original, la única que tenemos en nuestro país. Estamos hablando de restos humanos que tienen una datación que va entre unos 2.300 y unos 2.600 años de antigüedad. Es el cuerpo de una mujer
llamada Esoeris, una sacerdotisa egipcia. Esoeris, traducido al español y después al latín, vendría a ser la gran Isis. ¿Sí? Para los que conocen un poco de la historia del Antiguo Egipto, sabrán que Isis era una de las principales diosas de esa sociedad. Es una mujer que murió a los 26 años. Hoy estaríamos hablando de una mujer joven. Sin embargo, dado los cánones de vida del Antiguo Egipto, estamos hablando, hoy diríamos, ¿no?, que es una adulta mayor. Nosotros en este museo no solo tenemos los restos humanos de Esoeris, sino que también tenemos el féretro, que es original, ¿sí?, lo que cubre el cuerpo, que tiene inscripciones en jeroglífico. Gracias a esas inscripciones nosotros podemos saber quién es ella, y también tenemos su máscara mortuoria, que es original. Esta es una pieza única en el mundo, ¿sí? Porque si nosotros viéramos cualquier otra momia de cualquier otro país del mundo, vamos a ver que están todas envueltas o todas desenvueltas. Si ustedes observan esta pieza, van a ver que en el sector izquierdo van a encontrar el cuerpo desenvuelto. Bueno, ese procedimiento se hizo acá en el Uruguay, cuando llegó esta momia, que se le quitó el sector izquierdo del telar. ¿Cómo llega esto al país? Bueno, llega en el año 1889, la compró un empresario uruguayo llamado Luis Biglione. En ese momento estas cosas se podían comprar y vender. Hoy está prohibido, si aparece una nueva momia egipcia, cosa que es muy común, tiene que quedarse allí. ¿Sí? Hay leyes que protegen ese patrimonio, pero en la segunda mitad del siglo XIX, Egipto no era un país independiente, era una colonia del Imperio Británico y había un gran negocio atrás de todo esto. Esta pieza se compra y se trae al Uruguay. Ahora vamos a ver a otra pieza original, a otra momia, pero en este caso de un animal, de un ibis, un animal que está extinto hoy por hoy en la naturaleza. Lo más parecido vendría a ser el dodo, pájaros pequeños, ¿sí? Los animales eran momificados porque representaban a sus dioses, ¿sí? El ibis representaba a Tot, que era el dios de la sabiduría, pero después tenemos al toro, que representaba a Apis, el dios del arado. Tenemos al halcón, que representaba a Horus, que era el dios del cielo. Después acá tenemos un dibujo de un chacal, que estaba... un chacal es un animal que está entre el perro y el lobo y es carroñero, ¿sí? Como es un animal carroñero, ellos lo vinculaban con la muerte, era Anubis. Y después tenemos uno de los principales dioses, ¿no?, uno de los animales, ¿sí?, más endiosados por los egipcios, que es el gato. El gato representaba a Bastet, que era la diosa de la familia, ¿sí? Hay muchas historias, muchas anécdotas que nos hablan de la importancia que tenían los gatos para la antigüedad egipcia. Una de las que más les gusta a los niños, a los adolescentes cuando venimos a este sector, es que una vez los egipcios tuvieron una guerra con los persas. Los persas eran un pueblo muy guerrero, muy estratega, y cuando los persas van a conquistar Egipto, los persas sabían que para los egipcios los gatos eran sagrados. Entonces, ¿qué hicieron? Cada soldado persa se fue con un gato, ¿sí?, en forma de muralla, ¿no?, como si fuera un escudo. Y bueno, los soldados egipcios no los pudieron atacar, ¿sí? Tuvieron que bajar las armas porque iban a destruir, iban a dañar a la diosa. Quienes no conozcan el museo estarán sorprendidos de que haya tanto de historia egipcia, por ejemplo, para aprender. Estamos hablando un poquitito, sí, ¿no? Sí, eso te iba a decir. O sea, estamos, obviamente, no podemos hacer un programa entero del museo, pero sí hay muchísimo para recorrer y muchísimo para conocer. Vamos a hacer un programa entero de Egipto solamente con lo que era el museo. Ahí va. Ahora Cristian nos muestra en la siguiente parte del informe historias de la antigua Grecia y de Roma. Y en esta magia de las historias también se cuela una pieza que está vinculada con Harry Potter. Lo vemos. Bien, vamos a entrar a uno de los sectores que a mi entender es de los más impresionantes que tenemos en el Museo de Historia del Arte, que es el sector de Grecia antigua. Tenemos una colección muy importante de réplicas de dioses, atletas, guerreros.
Estas réplicas, estas piezas que tenemos acá, si bien no son originales, tienen un gran valor porque son réplicas que se hicieron con una técnica que no se utiliza más que la técnica del basamento. Es decir, a la pieza original que se ubica actualmente en los grandes museos europeos se le hizo un basamento, un bañado en yeso. ¿Sí? Eso genera réplicas de excelente calidad, pero también se peligraba el daño de la pieza original. Bueno, se hicieron muy pocas de esas réplicas, se prohibieron incluso, pero las que se hicieron llegaron a este museo y se alojan aquí hoy en el Museo de Historia del Arte. A mí particularmente me gustan estas dos que tenemos acá, que representan ambas al dios Hermes, ¿sí? El dios de los atletas, el dios de los viajeros, el dios de los mensajeros, después pasó a ser el dios de la medicina, ¿sí? Hermes es un dios que empieza a generarse muchos atributos. Pero también tenemos a la diosa Afrodita, tenemos al dios Ares de la guerra, tenemos a la diosa Atenea, diosa de la sabiduría para los griegos. Este es un espacio también, no solo para conocer de historia de la antigua Grecia, sino para conocer de mitología y literatura. Estamos en el sector de Roma y les voy a mostrar una de las piezas que a mí más me gusta de este museo. Como buen fan de Harry Potter que soy, les voy a hablar de ese tubito de ensayo que tienen ahí que se llama lacrimatorio. Para los fans de Harry Potter quizás lo vieron en la última película, ¿no? Cuando muere Snape, cuando se le empiezan a caer las lágrimas, cuando va Harry, le saca con ese tubito de ensayo las lágrimas. Bueno, ese artefacto J.K. Rowling lo saca de Roma, del antiguo Imperio Romano, ¿sí? Como les decía, esos artilugios se llaman lacrimatorios y se utilizaban para cuando una persona se moría, sus familiares se colocaban ahí sus lágrimas porque decían que eran los últimos recuerdos que tenían con el difunto y luego lo enterraban, ¿sí? Junto con la persona fallecida. También se utilizaban en el Coliseo. Nosotros en este museo tenemos una maqueta a escala del Coliseo romano, como una especie de merchandising, ¿no? Después que quizás saben que una de las gracias del Coliseo, una de las actividades principales, eran las luchas de los gladiadores, ¿sí? Era condicionante que una de esas personas matara a la otra. La persona que había triunfado, ¿sí? Se transformaba en un héroe. Entonces, para obtener algo de ese héroe, ¿sí? Yo que soy un ciudadano común de Roma y quiero tener la valentía que tuvo esa persona al triunfar, se acercaban a esa persona, le quitaban su sudor y después lo vendían entre el público. Está recorriendo el museo, ¿no? Entre la calidad de las imágenes, las explicaciones sobre algunos de los objetos, es maravilloso. Sí, sí, la calidad de las imágenes de Fabián Sánchez, nuestro realizador Aldo Garay, nuestra editora Paola Percal, que siempre hace magia, pero bueno, en este tipo de informes... Está con la ayuda de Harry Potter. No, bueno, como decimos, las historias de Cristian, cómo nos lleva de un rincón a otro. Y ahora vamos a bajar al segundo subsuelo del Museo de Historia del Arte y de la mano de Andrés Arias, que él es especializado en arte precolombina y arqueología. Nos va a hablar también de piezas muy características de esa área del museo y también nos va a hablar de piezas encontradas arqueológicas muy, muy interesantes que cuentan muchas historias de aquí, de nuestro territorio. Lo vemos. El museo cuenta con un segundo subsuelo enfocado en lo que es el área precolombina, que abarca tres regiones geográficas, Mesoamérica, los Andes y lo que sería la Cuenca de Plata. En lo referente a Mesoamérica, lo que más se destaca es la Piedra del Sol, enfocada en lo que es el arte mexica o azteca. El museo cuenta con dos recreaciones, o dos piezas mejor dicho, donde la más grande es una réplica, y ahí hay que hablar un poquito de lo que sería el concepto de réplica. La réplica con lo que se busca es que el visitante vea a la pieza como si estuviera viendo a la original. Es decir, si a la original le faltan colores, a la réplica le tiene que faltar los colores. Si la original está rota, la réplica tiene que tener las mismas roturas. Ese es el concepto de réplica.
Luego, a la derecha tenemos la misma pieza, pero a menor escala. Esto quiere decir que esto es una recreación. Es decir, así es como se vio hace 500 años atrás, cuando llegan los españoles y en su momento de uso por parte de este grupo indígena. Lo que estamos viendo es una pieza que trata de explicar el origen de la humanidad para la cultura mexica. Y eso lo cuenta a través de diferentes símbolos. Cada cuadrado, lo que se está explicando es una era. Cada cuadrado representa un sol y cada sol representa un elemento natural. Eso es como lo general de la pieza. De ahí es que para ellos el tiempo era cíclico. Cada vez que terminaba una era, comenzaba otra, y de ahí es que la pieza tenga esta forma. El museo también cuenta con una gran colección de piezas de lo que sería la prehistoria del Uruguay, entre las que se destacan esta primera vitrina, que está enfocada en el periodo paleoindígena, el cual hace referencia a el periodo de exploración del continente americano. Son las piezas dentro de las originales más antiguas que tiene el museo y tienen una antigüedad aproximada de 14.000 años. Es un sitio, el lugar donde se descubrió, mejor dicho, es un sitio todavía hasta el día de hoy estudiado, el cual puede dar indicios de que el poblamiento americano pudo haber sido un poco anterior al que se tiene en cuenta en lo que es lo académico. Lo que estamos viendo, propiamente dicho, está enfocado a herramientas de corte y procesamiento de carne, básicamente, entre las que podemos destacar piezas como los bifaces que están sobre esa punta, que es una tecnología muy estilizada para el periodo que estamos hablando. En cuanto a la materia prima, está hecha en roca que se llama arenisca silicificada, que se encuentra en la región del departamento de Artigas, en el norte del Uruguay. Para no irnos mucho por las ramas, Alexandra, simplemente recordar que si alguien tiene interés en esta parte del pasado de nuestro territorio, puede buscar las entrevistas que hicimos el año pasado bajo el nombre de Uruguay Milenario, que fueron 2 programas completos. Sí, que complementan esto que contaba él. Pero también es lindo saber que ahí hay también piezas muy importantes de este pasado de nuestro territorio, ¿no? Y para terminar este informe del Museo de Historia del Arte, vamos a hablar de un cuadro, porque los cuadros también están en el sector de Renacimiento y Barroco, que es relativamente nuevo en el museo, y nos hablaba Cristian Olivera de una investigación que están haciendo en un cuadro que no conocen a su autor, por eso están investigándolo, lo que se llama estudios iconográficos, que a su vez tiene una historia vinculada con la ciencia en cómo llegó el cuadro a este museo. A ver. Bien, acá tenemos una de las nuevas incorporaciones a la colección del museo, a las salas del museo, que es esta sala de Renacimiento y Barroco. Como en todas las salas que tenemos en el Museo de Historia del Arte, tenemos piezas que son réplicas y piezas que son originales de gran valor, como este cuadro que tenemos acá, ¿sí?, de San Miguel Arcángel, que tiene un doble valor. Primero, la pieza en sí. Esta pieza, este cuadro, está datado a finales del siglo XV. Sí, un cuadro, tenemos que pensar que es antes que Leonardo da Vinci pintara la Mona Lisa. Es un cuadro de gran importancia y lo tenemos acá, lo tenemos en la ciudad de Montevideo y lo tenemos en este museo. Es una típica escena del cristianismo, del catolicismo, el arcángel San Miguel pisando a Lucifer. Es un cuadro que actualmente lo estamos investigando. Nos llama la atención varias cosas. La primera es cómo está representado Lucifer. ¿Sí? Por lo general, Lucifer se representa como un hombre. Acá Lucifer está representado como una criatura. No podemos identificar un animal en particular. Tiene partes de diferentes animales. Una de las interpretaciones que le damos es que en la segunda mitad del siglo XV, cuando fue retratado este cuadro, Europa seguía recibiendo los coletazos de lo que conocemos hoy como la peste negra, que mató el 25% de la población europea. Ellos todavía no sabían con precisión de dónde había venido esa peste. Sabían que venía de algún tipo de animal, de algún tipo de bicho rastrero, entonces no es extraño representar a Lucifer como una criatura que tiene parte de diversos animales. Esa es uno de los atractivos de este cuadro. ¿Cómo llega al Uruguay? Porque lo dona una prima hermana de Albert Einstein. Una señora que era coleccionista de arte en Alemania, que escapa perseguida del nazismo hacia España. En España escapa perseguida del franquismo y llega acá a Montevideo en la década del 40. En 1947 dona
este cuadro en la Intendencia de Montevideo y bueno, ella termina falleciendo en el año 1968, pero se aloja durante la última etapa de su vida acá en el Uruguay y dona este cuadro. Sabemos que se carteaba con Einstein y ella le contaba que se estaba alojando en este país. Y de paso, un poquito del centenario de Einstein, ¿no? Para completar. Claro, y este ciclo que tenemos en Sobre Ciencia de los museos es justamente para fomentar que la gente vaya. El disfrute. El disfrute porque realmente hay muchísimo para disfrutar de nuestros museos. Repaso rápidamente dónde está, dirección Ejido 1326, esquina 18 de julio. El horario... Fachada de la Intendencia y del túnel, ahí está. Sí, el horario es de martes a sábado, de 12:30 a 17:45. Los domingos y los lunes está cerrado y hay un contacto para comunicarse con ellos, museo.muar@imm.gov.uy. Gracias, Alexandra. Nos vemos la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia. Vamos a seguir hablando de patrimonio y de esta zona del Uruguay. No quiero hacer muy larga esta introducción, pero si yo les digo que sin salir del departamento de Montevideo podemos recorrer 7.000 años de historia, podemos pararnos en algunos puntos e imaginarnos cómo el paisaje cambió cuando el agua subía, cuando el agua bajaba, cuando el mar entraba, el mar salía, los ríos cambiaban de recorrido, las poblaciones de estas zonas conquistaban, se aposentaban en el territorio de distintas maneras y eso además dialoga con el presente y con las comunidades. Todo eso vamos a tratar de reflejarlo en esta charla que hace años tenemos pendiente acá en Sobre Ciencia TV Ciudad con Laura Beovide, directora del CIRAT. Laura, Centro de Investigación Regional, Arqueológica y Territorial. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad que hace mucho tiempo que tenemos ganas de estar acá contigo. Exacto. Y la siguiente será en territorio. Porque primero, cuando hablamos del CIRAT, hablamos de un centro que se dedica a un rescate patrimonial, una reconstrucción del pasado, de algo que está muy cerquita de donde estamos sentados en este momento. El CIRAT forma parte de un programa de la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología que tiene dos patas territoriales. Una es el CIRAT, que es el Centro de Investigación en Arqueología y Territorio, que está en Ciudad del Plata, pero que, digamos, estudia la cuenca del Santa Lucía, la costa y Colonia. Y bueno, y en Colonia hay otro centro, otro nodo de investigación en Juan Lacase que abarca el estudio de la costa del Río de la Plata para el lado de Colonia. Les pasamos el chivo, acaban de inaugurar un museo hermoso en Juan Lacase. Exactamente, la semana pasada, como fruto de la interrelación entre el municipio, como es la Biblioteca Rodó, la investigación que hace 15 años llevan las arqueólogas del programa trabajando ahí, Mayra Malani y Nera Balbé, trabajando sobre la colección Mora, que es una colección muy importante de arqueología, que estaba en Juan Lacase, y bueno, la ponen en valor mediante la instalación de un museo, ¿no? Que tiene los aportes del municipio desde Juan Lacase y de la Intendencia de Colonia también, que participan en la parte museográfica. Pero bueno, es un museo fantástico y que aparte da... No está el científico está involucrado con su comunidad, la producción científica después del estudio de tanto tiempo llega y llega como un atractivo también en lo turístico también porque pone en valor ese patrimonio tan antiguo, ¿no? Claro, y eso que decís de lo turístico y de la posibilidad de que lo histórico, lo patrimonial, lo arqueológico se vincule también con lo actual y con el desarrollo de las comunidades, por hablar de una muestra fácil de encontrar, están los senderos allí en la zona de Balneario Quillú. Ya en el departamento de San José. San José tenemos dos instrumentos. El programa desarrolla investigación, pero también desarrolla, colabora con la conservación del patrimonio, pero también con la puesta en valor a través de diferentes instrumentos. Uno de los instrumentos son los senderos. Sendero ecoarqueológico de Mainumbí, que es el que está en el Rincón de Melilla, en Montevideo, se eligió ese lugar porque es un lugar que está protegido por los guardaparques, porque es un lugar adecuado, porque hemos trabajado en lugares que se pueden exponer al público y lugares que
que se necesitan ser reservados para la investigación. Bueno, y en esos senderos se abre una vez al año el de Mainumbí. Para el Día del Patrimonio. Para el Día del Patrimonio. Para que estén atentos. Sí. Está bueno. Y se recorre con los guardaparques, se llega al sitio arqueológico, que tiene, en ese caso, ese sitio tiene 600 años antes de la época actual. Y bueno, y después tenemos el otro sendero ecoarqueológico, que es Enquillú, que también fue un proceso de vinculación territorial bien importante, porque veníamos también, nosotros empezamos a estudiar esa área en el 98, en el año 98, y teníamos una cantidad de productos de investigación y del conocimiento arqueológico del área, que teníamos que trasladarlo de alguna forma a la comunidad. Entonces, con el programa de pequeñas donación, el PPD, en el PNUD, que también está ahí, presentamos un proyecto junto con el municipio de Libertad, el Club Campana, que es un club local, con la Comisión Vecinal, Turismo de San José. Bueno, éramos un conjunto y presentamos este proyecto que es cartelería sobre un sitio arqueológico que no es visible en el paisaje, pero que había sido estudiado. Y eso en un lugar que también que ya había un camino, digamos, que se llama Camino del Indio, un atractivo turístico también para el lugar. O sea, somos muy poco conscientes en general de todo lo que ha sido la recuperación, que debe ser apenas una ínfima parte de todo lo que hay en toda la zona de la costa del Río de la Plata y de la cuenca de Santa Lucía. Y hablamos de antropología en cuanto a lo que tiene que ver con poblamiento humano, pero ahí además en Quillú también hay paleontología, hay muchas maneras fascinantes de mirarlo desde lo geológico. Acá en Montevideo, en el Mainumbí, hay todo un segmento en el que nos cuenta cómo ha ido cambiando el paisaje. Exacto. Hay un montón de maneras de ver lo mismo. Ahí creo que se está viendo en las imágenes el centro de investigación, el CIRAT, que desde ahí ahora estamos investigando todo lo que estás hablando, porque bueno, en realidad fue un proceso muy largo que empieza en el 98, cuando se empieza a estudiar el área. No se conocía mucho sobre la arqueología del área y ahora se sabe que son poblaciones que tienen 7.000 años antes del presente, que a los 5.000 años empiezan a adquirir horticultura y también cerámica, y también se relacionan con ese paisaje que ha cambiado con las ingresiones marinas y bueno, el aprovechamiento, digamos, de los recursos ha sido diferente. Son aldeas que ocuparon desde los 5.000 años hasta el presente, y la cerámica tal vez más antigua está en Ciudad del Plata, y ahí viene lo del centro de investigación en Ciudad del Plata, ¿no? Claro. Que fue todo un proceso que empezó con la investigación, pero que después en el año 2013 nos juntamos con la Agencia de Desarrollo de Ciudad del Plata. Y entonces a través de la Agencia de Desarrollo trasladamos los laboratorios al municipio de Ciudad del Plata y trabajamos con turismo, con la intendencia, con el municipio. Y después, en el año pasado, logramos tener este local que ahora tenemos, que es un comodato de la intendencia con Air Liquid, es una empresa privada que dan comodato del lugar, y entre la DICIT y la intendencia se restaura para los laboratorios. Entonces, desde ahí es que está construye conocimiento sobre la propia región. Exacto. Son 4 laboratorios que tienen ahí, ¿no? Tenemos un laboratorio de arqueobotánica, otro de zooarqueología, de análisis lítico, y bueno, tenemos una sala también, bueno, análisis espacial en arqueología también, y una sala de conferencias y de difusión. Te voy a preguntar por una palabra que es muy interesante, creo que ningún uruguayo sabe, o muy pocos, que tenemos sambaquíes. Tal vez algunos va a pasear a Florianópolis, sí. Hicieron un paseo de los sambaquíes, pero tenemos sambaquíes en la zona de la cuenca. Sí, digamos que acá se llaman, montículos de moluscos, ¿no? Que en realidad lo que pasa es que hace unos 5.000 años, bueno, tenía esas primeras poblaciones, pero después el mar se empieza a retirar de la cuenca del Santa Lucía, que antes era un antiguo estuario, después pasan a formarse una serie de lagunas. Y en esas lagunas, a unos 3 centímetros aparece un molusco que actualmente habita la región, que es la Aeronodomactroides, que es un molusco que es comestible, que un plato de ese molusco es como tomar 1 litro de leche, digamos. Entonces, en ese momento, estas poblaciones aprovechan los moluscos y las conchillas, digamos, las van tirando y acumulando y formando elevaciones, claro. Montículos. En esos montículos se encuentra material arqueológico, en ellos hay indicios de fogones, hay material que puede ser tomado como muy simbólico en esos lugares.
no tienen las dimensiones de los sambaquíes, pero es una costumbre que está presente en esta área, ¿no? Hace unos 3.000 años, una cosa así. Laura, yo me imagino que la gente empieza a tener curiosidad y algunas cosas las hemos mencionado, pero ¿cuáles son los espacios o los ambientes que el CIRAD coordina y que están a disposición, a los cuales uno se puede arrimar un día y empezar a mirar cosas, a conocer un poco mejor todo Ahí esto? está. Bueno, son los senderos, las charlas que tenemos cada mes con investigadores de la región, investigadores de nuestro país. Las charlas se hacen todas allá en Ciudad del Plata, En ¿no? Ciudad del Plata, pero por Zoom se transmiten. O sea, ok. Cualquiera puede acceder, se inscribe. Y después vamos a las escuelas, tenemos un programa de educación en el CIRAD. Y bueno, se comparte el conocimiento de todas las maneras que pueda ser posible, ¿no? A través de publicaciones, a través de folletería, a través del trabajo con la comunidad. Y otra cosa también importante, que todo el trabajo que se ha hecho en esta área tiene un componente de formación de recursos humanos, ¿no? Porque no solamente para el país, sino también las personas que vienen a formarse desde la región, ¿no? Desde la realización de congresos internacionales que han sido... Hubo uno muy grande en San José. En San José, de conservación del patrimonio cultural, que eso también tiene que ver con las relaciones del centro con la región y con América. También de arqueometría, que hablamos de arqueometría con la Facultad de Química, que también es innovador en todo el trabajo con los químicos, de su arqueología, y también los congresos en las capitales del interior mueven mucha cosa, ¿no? Mueven mucho desarrollo local, digamos, en muchos Laura, yo me voy a autoinvitar sí, a que hagamos un día un recorrido por algunos lugares. Tal vez no sea uno que esté abierto al público, pero está bueno también poder llevar la mirada de la gente a estos patrimonios, a estas cosas que en territorio nos están contando, cosas tan antiguas como de 7.000 años. Ni idea tenemos muchas veces quienes vivimos, sobre todo al sur de Uruguay, que tenemos ese acervo en toda esta zona, ¿no? Sí, siempre estamos abiertos a que puedan recorrer el área. Tenemos sitios, hemos trabajado también mucho con el ordenamiento territorial, ¿no? Para sitios que son abiertos al público, porque en realidad los sitios arqueológicos no son en esta área como los cerritos de indios, que son muy visibles, sino que están enterrados. Entonces se tiene que trabajar mucho en instrumentos de protección de los sitios, como usarlos esos instrumentos, como el área protegida, el ordenamiento territorial, el trabajo con patrimonio, y nos encantaría que nos acompañaras cuando estemos excavando, cuando estemos en los laboratorios. Con mucho gusto. Por lo pronto y por haber venido, por acompañarnos en estudios, un presente por los 5 años de la Ciudad de Ística Objetos, dejamos por acá una tacita que son exclusivas por los 5 años de Sobreciencia, así que la veremos en alguna mesada allá en Ciudad del Plata. Por supuesto. Laura Beovide, gracias por venir a Sobreciencia. No, gracias por la invitación. Y ahora yo te agradezco de antemano la invitación y ya andaremos por allá. Dale, muchas gracias. Hasta pronto. Cerramos el programa de hoy de Sobreciencia aquí en TV Ciudad. Nos vemos la semana que viene, por supuesto.